Bueno, lo recuerdo con una ilusión enorme como cualquier deportista que va a unos Juegos, evidentemente. Los Juegos Olímpicos es quizá el máximo exponente de lo que aspira un deportista, más amateur en aquella época como éramos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues encaramos los Juegos con esa ilusión que digo, además con toda gente muy conocida, éramos muy amigos, todos nosotros nos conocíamos. El deporte estaba casi, no voy a decir empezando, pero estaban los albores, digamos, ¿no? Y, y bueno, pues fue una experiencia magnífica después de un viaje que yo siempre lo recuerdo como algo, comparado con los tiempos que corren, como algo insospechado. Hicimos un viaje para llegar a Tokio de cerca de 40 horas, ¿eh? Madrid, Teherán, Teherán, Karachi, Karachi, Calcuta, Calcuta, Bangkok, Bangkok, Tokio, para poder llegar allí. Muchísimas escalas. Muchas escalas, con toda la ilusión del mundo además. Y bueno, llegamos a competir. Allí empezamos a conocer a muchos atletas. Claro, no había las competiciones que ahora hay, con lo cual no tenías oportunidad más que de conocerles porque lo habías leído en los periódicos, pero no personalmente, ¿no? Y, y efectivamente, pues bueno, pues todo era un vivir en un constante, no sé, sorpresa agradable, ¿no? Y conociendo gente, viendo a la gente entrenar, saltar, competir, todos los días previos a la competición. Y bueno, pues fue después el país en sí, claro, efectivamente para nosotros era un choque brutal, ¿no? Un país con unas costumbres tan diferentes a las nuestras. En la época que estamos, además, yo siempre recuerdo una cosa que me hace gracia, vista con los 57 años después de los Juegos, ¿no? Y es que muchísima gente llevaba mascarilla entonces y me llamó la atención. Y era sobre todo en el metro y sobre todo saliendo del metro y por la calle y preguntábamos y era por respeto a los demás, porque ellos eran conscientes de que igual tenían una gripe, tenían algún catarro y ya ellos eso les aconsejaba ya por respeto a los demás no ponerse la mascarilla para no contaminar, ¿no? Era esa ilusión que decía antes de que muchas personas que conocías por su nombre en los periódicos, porque habían ganado aquí o habían ganado allí, pues de repente les conoces personalmente, coincides con ellos en el comedor, procuras estar con ellos a la hora que comen y bueno, y al ser de la misma competición, la misma prueba, pues bueno, pues uno y otros también nos conocíamos un poco, aunque fuese de oídas, ¿no? Y bueno, pues fue una ilusión muy buena y esto lo vivíamos diariamente. Después la vía olímpica entonces era como muy relajada, ¿eh? Nosotros vivíamos en un chalecito, los españoles, y teníamos ahí unas bicicletas para movernos por unas distancias que la vía olímpica era grande. Teníamos nuestros intérpretes, unas chicas encantadoras que puso la organización, yo creo, y nos llevaban pues a donde queríamos ir, a Ginza, a los centros comerciales, a descubrir aquellas maravillas tecnológicas de cámaras de fotos, de magnetofones, de cosas de estas que aquí entonces no se veían casi, eran difíciles de encontrar, ¿no? Nosotros lo que hacíamos siempre era procurar hacernos con un periódico que era l'Équipe, un periódico francés que era número uno entonces, no lo sé ahora, pero vamos, entonces era número uno en deporte y era el que traía todos los resultados en atletismo, todos los resultados de las competiciones que se celebraban pues prácticamente en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que era un poco la cuna donde más había, ¿no? Y bueno, pues todo eso lo fuimos, por eso conocías a la gente, evidentemente, de oídas. Es decir, sabías que fulano había saltado tanto, que Mengano cuánto, quién era este, quién era el otro, pero no les habías visto nunca, porque no había la gran cantidad de competiciones que hay ahora. Sí, 13. Sí, yo me clasifiqué para la final. En la final pedían 4:40 para entrar en la final. Yo lo salté y fui a la final. Y después en la final pasó una cosa curiosa. No, pedían 4:60, perdón, y yo salté. Quiero recordar. Bueno, pero es menos importante. Lo que quiero decir es una cosa que ha surgido después al cabo de los años. Después en la final yo salté 4:40, con tan mala 4:40 y fui al 4:60 otra vez. Con tan mala suerte que toqué el listón y el listón no se cayó, pero sí se desplazó a la parte de arriba del soporte. Entonces, el reglamento entonces no debía de prever situaciones de ese tipo, con lo cual la
la prueba se paró 20 minutos y ahí estaban los jueces discutiendo, el juez árbitro que vino, todos para tomar la decisión y tal, decisión que fue desfavorable, vamos. Y entonces me quedé con 4.40 y creo que fui 13avo, sí. Fíjate, vamos a ver, hay un relevo generacional muy importante porque han transcurrido, estamos hablando de 57 años desde los anteriores Juegos en Tokio. Con lo cual, a los chicos que van a Tokio ahora les hablas de eso. Somos sus abuelos casi. Algunos sin casi, pero casi. Es decir, entonces, claro, ellos saben o conocen o se les dice que hemos sido un poco pioneros en el arranque del deporte en España. No había deporte femenino. Prácticamente, no sé, habría un par de personas que jugaban al tenis o algo así, ¿no? Pero no había atletismo femenino, no había fútbol femenino, no había baloncesto femenino, o sea, no había nada. Los tiempos han ido cambiando mucho en esos 57 años. Eso queda para la historia y quizá, hombre, lo importante es quizá los que luchamos en aquella época para engrandecer un poco el deporte y que el deporte hoy pues sea lo que es, que no tiene nada que ver con entonces, claro, el salto ha sido brutal al cabo de los años y lo que España hoy es en el deporte, bueno, es de no creer, porque además se le dedica muy poco dinero al deporte, desgraciadamente. Comparativamente hablando... Sobre todo algunos deportes, a lo mejor sí que Sí, en general el conjunto de todo el deporte, ¿no? Comparado con otros países, con lo que dedican otros países, son cantidades muchísimo muy superiores. Sí. Falta todavía ese... Bueno, los Juegos Olímpicos es un test también, es cierto, es un test ya superior, decir, bueno, pues podemos pensar, vamos a analizar a ver cómo está el deporte en cada país. Venga, unos Juegos Olímpicos, aquí está, que nos digan cómo funcionan estos señores. Pero bueno, el deporte, todos los que conocemos el deporte sabemos que también, bueno, hay momentos y momentos, es decir, te lo juegas a una. Es decir, estás entrenando 4 años para jugártelo en 10 segundos. Cuidado. Entonces, bueno, pues ese día, después de 4 años gloriosos, ese día puedes haberte levantado con el pie contrario y bueno, pero esto le pasa a todos también. Pero al final el conjunto sí que dice cómo está el deporte en ese país, ¿no? También.